Continuando con las brillantes exposiciones de los cardiólogos, en esta oportunidad presentamos al doctor Carlos Dávila Tello. El doctor Carlos Dávila Tello es un cardiólogo con mucha trayectoria, es un médico cirujano de la Universidad Particular San Martín de Porres, es cardiólogo clínico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Tiene una maestría en salud pública, una maestría en gerencia de servicios de la salud, es miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología, es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro de la Sociedad Española de Cardiología, miembro de la Sociedad Interamericana de Ecocardiografía. Además, también tiene un fellow Instituto Nacional Ignacio Chávez de México, ¿no? Además de un fellow de la Escuela Latinoamericana de Ultrasonido, la LASUS, Estados Unidos, ¿no? Como trabajo, él es médico cardiólogo clínico del Hospital 13 de Salud de Iquitos y también del Centro Médico Especializado Cardiored. Como antecedentes fue jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Regional de Loreto, coordinador de la Unidad de Cardiología del Hospital 13 Salud de Iquitos, fue director ejecutivo de la Diremit Loreto y Amazonas, fue director ejecutivo de Salud Individual Loreto y Amazonas, así como director de Atención Integral de Salud. En esta oportunidad, el doctor Carlos Dávila nos va a discernir acerca de las taquiarritmias de QRS ancho. Adelante, doctor Dávila. Muchas gracias, doctor Arroyo. Buenos días con todos, agradeciendo la invitación de parte de la Sociedad Peruana de Cardiología, filial Iquitos. He venido aquí a apoyar, como siempre, en las actividades académicas, ¿no? Que nos interesa sobre todo fortalecer el nivel educativo y también institucional de nuestra filial Iquitos como Sociedad Peruana de Cardiología, que tiene como presidente al doctor Julio Uribe, a quien saludo acá. Está presente el doctor Carlos Vidal, que es el secretario también, a quien está acá presente, y le ofrezco mis fraternales saludos. Me da gusto que esta es una sesión, tengo entendido, es una sesión híbrida, ¿no? Hay un público presencial, que están aquí presentes, y hay un público también que está de manera virtual, en el aula virtual. Entonces trataremos de ser los más explícitos posible y sobre todo breves, ¿no? Muy bien, taquicardias de QRS ancho es un tema muy complejo, es un tema difícil de abordar, porque si bien es cierto, tiene una lógica, ¿no? Se basa en el sistema de conducción del corazón, cuyo latido o impulso inicia en el ventrículo, y esto lo hace de unas características morfológicas especiales, es decir, el QRS del electrocardiograma es ancho, a diferencia de un ritmo normal, un ritmo sinusal, cuyo latido viene pues de la parte superior, ¿no?, del nodo sinusal, en el cual el QRS va a ser pues estrecho, ¿no? El tema que me han encomendado desarrollar el día de hoy es las taquicardias de QRS ancho. ¿Y por qué no arritmias ventriculares? ¿Por qué no extrasístoles ventriculares? ¿Por qué hablar de frente a las taquicardias de QRS ancho? ¿Por qué es un tema tan importante en la cardiología, las taquicardias de QRS ancho? Porque una vez que se da una taquicardia de QRS ancho, compromete la vida del paciente, a diferencia de otras taquicardias, incluso las de QRS estrecho. Las taquicardias de QRS ancho pueden terminar en minutos si es que no tenemos un desfibrilador a la mano o tenemos personal entrenado que pueda ayudarnos a salvarla, ¿no? El paciente se muere, ¿no? Como ustedes habrán visto, y ahora que está en las redes sociales, uno los ve todos los días, casos en los cuales, por ejemplo, deportistas, ¿no?, de alta competencia, han tenido pues un síncope, es decir, una pérdida de conocimiento en pleno partido de fútbol, ¿no? Y algunos han sido
abordados adecuadamente, consiguieron un desfibrilador, lo cardiovertieron eléctricamente y todavía, alguno de ellos todavía sigue jugando. Entonces, esa es la taquicardia del QRS ancho. Requiere detección y también acción inmediata. Y es por eso que son tan importantes y han escogido de muy buena manera, ¿no?, quienes prepararon el curso, este tema en específico. Muy bien, entonces vamos a empezar con un casito. Este casito es un casito muy especial porque fue mi primera guardia de R1, de cardiología en la emergencia del Hospital Nacional 2 de Mayo, actualmente Centro Nacional del Corazón, Senacor para el Ministerio de Salud. Era una paciente de 52 años que venía de emergencia por presentar dolor en el pecho, disnea y también cianosis, ¿no? Era una paciente cianótica. Lógicamente, cuando uno ve una paciente cianótica se asusta. Y también la gran mayoría de pacientes que presentan taquicardias de QRS ancho asustan, porque son pacientes que están en el hilo entre la vida y la muerte. Entonces, la manera de presentarse esta taquicardia es directo a la emergencia y es una emergencia médica que hay que rápidamente abordarla. Antecedente, la paciente tenía un soplo evidente, ¿no?, pero que poco a poco había ido desapareciendo, ¿no? Poco a poco la paciente iba sintiéndose a través de los años, lógicamente si se trata de un soplo, es una enfermedad congénita, pero poco a poco esta paciente iba, entre comillas, mejorando, ¿no? Entonces, como iba mejorando, entre comillas, la paciente, y eso suele pasar con algunas enfermedades congénitas, uno nace, hace la insuficiencia cardíaca, pero pueden pasar los meses o los años y el paciente empieza a sentirse mejor. El organismo se va adaptando por diferentes mecanismos que no es motivo de ahora de tratarlos, pero suele pasar. Entonces, por eso es que esta paciente, porque ustedes dirán, enfermedad congénita, pero tenía 52 años. ¿Cómo tiene enfermedad congénita a los 52 años? Sí, sí sucede. Entonces, la paciente en algún momento se había estudiado, pero después ya no. Al examen físico, 80-40 de presión, 200 latidos por minuto, saturaba 88%, cianótica. Ese era su electro, una taquicardia de QRS ancho. Así, ¿no? Entonces, inmediatamente, bueno, en ese momento no tenía mucho conocimiento, solamente sabía que eso era una emergencia médica por la presión que tenía, ¿no?, porque el paciente estaba desaturando, pero el paciente estaba cianótico, ¿no? Entonces, de hecho, así que fue a buscar al médico de emergenciólogo que estaba en trauma shock y le mostré el electro. Entonces me dijo, ¿dónde está el paciente? El paciente está afuera, mételo inmediatamente, ¿no? Así que lo ingresamos a trauma shock. En trauma shock inmediatamente lo echaron al paciente, lo sedaron un poquito, aunque la paciente estaba ya con trastorno leve de conciencia, y lo cardiovertieron eléctricamente, ¿no? Esa fue la actual. Inmediatamente la paciente recuperó. Al día siguiente, una vez, en esa época no había ecocardio en emergencia, se fue a prestar el ecocardio en cirugía cardiovascular y se le hizo un ecocardio y tenía un ductus hipertenso. Un ductus hipertenso que había transformado ya el síndrome de Eisenmenger, porque ductus es una enfermedad que no es cianótica, pero había transformado ya a síndrome de Eisenmenger, había ya inversión en el flujo y la paciente se había transformado en cianótica, ¿no? Entonces ahí ya no se puede corregir el ductus y entonces el paciente falleció a los 4 años, ¿no? Pero ese día logramos saldar la taquicardia. Bueno, aquí hay algunos criterios de taquicardia. Por ejemplo, el eje está a la derecha, ¿no? Por acá esto debe ser, acá está, ¿ves? El eje a la derecha, aquí el QRS es hasta abajo, ¿no? Ya en las clases iniciales, ¿no?, de criterios para ver el eje cardíaco, el electrocardiograma normal, ya les han explicado, ¿no?, que para buscar el eje se usa el plano frontal y se mira derivación 1 y derivación ABF. En este caso el eje está a la derecha porque el QRS en 1 es negativo.
ausencia de complejos RS en todas las precordiales. Estas son las precordiales, de B1 hasta B6. Como usted ve, complejos positivos. Positivos, acá hay negativo, negativo, negativo. O sea, B1, B2, B3 positivo, B4, B5, B6 negativo. Pero no hay el RS, es decir, la onda, la deflexión positiva y la deflexión negativa en una misma derivación no hay. Ese también es otro criterio de taquicardia ventricular. El RS mayor de 100 milisegundos, eso lo vamos a explicar luego, QRS ancho, donde empieza la onda R hasta la onda S, que llama la onda S nadir, ¿no? El R va hacia abajo, la S nadir, eso se mide más de 100 milisegundos, eso es taquicardia ventricular. Los criterios morfológicos de taquicardia ventricular, como ustedes ven aquí, esta de acá es una R alta con morfología de bloqueo completo de rama derecha, pero acá no está la morfología de rama derecha, ¿no? En B6, entonces por lo tanto no es una aberrancia, no es un bloqueo de rama, sino es una taquicardia ventricular. Ahí está su diagnóstico. Muy bien. Entonces, como le digo, la paciente falleció a los 4 años, pero ese día logró saldarse. Estos son los temas en específico que vamos a tocar. El caso clínico que ya lo vimos, la introducción un poquito para hablar de taquicardia ventricular como introducción significa pues, que, como le decía, que es una taquicardia mortal si no se actúa inmediatamente, ¿no? Entonces, y vamos a hablar un poquito, como hablan los cardiólogos, es difícil, pero va a ser un poco breve. Luego viene la definición de qué cosa es una taquicardia de QRS ancho, ¿no? Que tiene que ver con el complejo QRS, ¿no? El tamaño mayor de 120 milisegundos es taquicardia de QRS ancho, ¿no? Sino que la taquicardia de QRS ancho no siempre va a ser taquicardia ventricular. Puede ser también taquicardia supraventricular con aberrancia, puede ser taquicardia supraventricular con mecanismo de preexcitación. Tiene diferentes mecanismos que vamos a hablarlo en su momento. ¿Qué algoritmos, no? Hasta ahora, ¿no? El algoritmo de Brugada, el algoritmo de Berekei, ¿no? Son básicos para la distinción de taquicardia ventricular. La especificidad es muy alta, pero la sensibilidad es muy baja, ¿no? Es decir, que si yo la encuentro, es taquicardia ventricular, pero si no la encuentro, no significa que no lo sea. Puede ser taquicardia ventricular, pero no tiene el criterio, ¿no? Entonces hay que empezar a buscar. Basta que encuentres uno de ellos y ya la puedes clasificar como taquicardia ventricular. Y algunos ejercicios para que se puedan divertir un poco con los electrocardiogramas. Muy bien, entonces, ¿qué cosa tenemos acá? Evaluación, manejo clínico de las arritmias ventriculares, ¿no? Es decir, una vez que diagnosticas una taquicardia ventricular, ¿cómo la manejas? Le cardioviertes eléctricamente, le das medicación, va a depender de algunos criterios clínicos, por ejemplo, el estado hemodinámico del paciente, cómo está el paciente, cómo llega el paciente. Si llega hipotenso, lógicamente no voy a esperar que la amiodarona me haga efecto. La amiodarona tiene un efecto hipotensivo también, lo va a hipotensar más, le va a dar un shock, ¿no? Entonces yo tengo que cardiovertirlo eléctricamente, ¿no? Son criterios que uno va a emplear a la hora de manejar este paciente. Si no es así, utilizaré adenosina, procainamida, que no tenemos aquí, no sé si en un hospital, no creo que en el Perú no existe, o amiodarona, que es lo más común que utilizamos en las emergencias de nuestros hospitales. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Criterios, ¿de dónde sale, ¿no? ¿De dónde sale el latido ectópico ventricular que desencadena la taquicardia ventricular, ¿no? Esos son criterios, ¿no? También para definición de taquicardia ventricular. Por ejemplo, si la taquicardia ventricular se origina en el ventrículo derecho, la morfología de la taquicardia será de bloqueo completo de rama izquierda. Si la taquicardia ventricular se origina en el ventrículo izquierdo, la morfología será bloqueo completo de rama derecha. El eje del QRS, el eje del QRS es inferior, ¿no? O es superior, ¿no? Es decir, hay que mirar las derivaciones de cara inferior. ¿Cuáles son? Las derivaciones de cara inferior, 2, 3 y ABF, ¿no? Es decir, o 3ABF es positivo, o si 3ABF es negativo, ¿no? Entonces, eso también hay que mirar. ¿Qué más tenemos que mirar? Las derivaciones precordiales, que son las que a mí más me gustan ver, ¿no? Las derivaciones precordiales para diagnóstico de taquicardia ventricular, ¿no? Entonces, en los criterios que utilizamos tenemos básicamente 2, criterios de Brugada y criterios de Berekei. Unas ven el plano frontal y otras ven el plano sagital. Una ve ABR, ¿no? Y otra ve
derivaciones precordiales. Entonces, por ahí va la cosa. Definición. ¿Qué cosa es una taquicardia ventricular? O una taquicardia de QRS ancho. La taquicardia de QRS ancho es una taquicardia cuyo complejo QRS mide más de 120 milisegundos. Es decir, más de 3 cuadraditos. Cada cuadradito mide 40 milisegundos y mide más de 3 cuadraditos y es una taquicardia ventricular. Ahí la ven ustedes, el QRS de todos estos, ¿no? Es QRS ancho, ¿eh? Ancho, ancho. Aquí también, súper ancho, ABR ancho, B5, B6 ancho, B1 ancho, ¿no? Entonces es una taquicardia de QRS ancho. Ese es el concepto de taquicardias de QRS ancho. Ese es su primer concepto que tienen que grabar hoy día, ¿no? ¿Qué más? La caracterización del corazón arritmogénico. Algo importante que vemos los cardiólogos es, ¿esa taquicardia de QRS ancho tiene o no tiene cardiopatía estructural? Es decir, nosotros tenemos que buscarle hacerle un ecocardio y ver si existe estructuralmente en el corazón algo que esté produciendo la taquicardia. Pero no siempre es así. Hay veces que las taquicardias de QRS ancho o ventriculares o de preexcitación o la fibrilación auricular con aberrancia, los taquicardias de QRS ancho con aberrancia, ¿no? No presentan cardiopatía estructural, simplemente son alteraciones propias del sistema de conducción, del sistema eléctrico de conducción. Recuerden que el corazón, si bien es cierto, es un músculo, pero su función es de bomba, ¿no? El corazón bombea la sangre. Entonces, para esto necesita un sistema de conducción automático, algo que genere su propio impulso. A diferencia del músculo estriado, nosotros tenemos que estimularlo para que funcione. No pasa eso con el corazón. El corazón tiene su propio sistema de conducción que hasta cuando estamos durmiendo, lógicamente está funcionando. Entonces hay mecanismos propios, intrínsecos del sistema de conducción que hacen que se produzca la taquicardia de QRS ancho. Mecanismos. Básicamente 3 mecanismos les he querido traer el día de hoy para no complicarles la vida. La taquicardia supraventricular conducida con bloqueo de rama, es decir, existe un bloqueo de rama derecha, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda que degenera en una taquicardia, puede estar en 150, 170 latidos por minuto, ¿no? Pero tiene el QRS ancho por ser bloqueo, por tener un trastorno en la conducción del corazón, pero no es una taquicardia ventricular. El latido nace de arriba, del nodo sinusal o de algún ritmo auricular propio de ese corazón. Atraviesa el nodo o no atraviesa el nodo, se va a través de una vía accesoria, pero su morfología es de QRS ancho, pero no es una taquicardia ventricular. Otro mecanismo de taquicardia de QRS ancho, una taquicardia supraventricular conducida por una vía accesoria. Por ejemplo, aquellas taquicardias de QRS ancho que tienen, por ejemplo, una preexcitación. Por ejemplo, Wolff-Parkinson-White, ¿no? Uno cuando cardiovierte la taquicardia de QRS ancho, ¿no? Porque por hipotensión o por lo que fuera, va a ver el EKG basal. ¿Y qué tiene el EKG basal? El EKG basal tiene una onda delta, un PR corto, es decir, una preexcitación. Entonces, este es otro mecanismo de taquicardia de QRS ancho. ¿Qué más? Las taquicardias ventriculares idiopáticas, que son las más comunes, ¿no? La taquicardia ventricular idiopática es la presentación más común de taquicardias de QRS ancho. Más del 80% de la taquicardia de QRS ancho son taquicardias ventriculares, ¿no? Eso es importante saber. ¿Qué más? El algoritmo. A ver, ¿qué dice el algoritmo? Los algoritmos siempre son interesantes porque nos resumen mucho las charlas. Acá está, ¿eh? Taquicardia de QRS ancho. Primero, ¿qué habíamos dicho? Ver el estado hemodinámico del paciente. ¿En cuánto está la presión? ¿Está hipotenso o está con normotenso? O hay algunos incluso que pueden haber hipertensos. Entonces, ¿cómo está el estado hemodinámico del paciente? ¿Está comprometido, sí o no? No está comprometido. Entonces se hacen maniobras vagales. Si no son efectivas, ¿no? Ahí se puede utilizar fármacos, o adenosina o amiodarona. Si no son efectivos,
procainamida, amiodarona, ¿no? Y se busca la cardioversión farmacológica cuando la estabilidad hemodinámica no está comprometida. Si está comprometida, de frente, cardioversión eléctrica, ¿no? Entonces, sincronizada. Ahí todos los equipos de cardioversión actualmente tienen cardioversión sincronizada. Apretas el botoncito nomás y donde esté el QRS de la taquicardia ventricular, ahí lo va a cardiovertir. Inmediatamente va a aparecer el ritmo sinusal, muchas veces en la primera descarga. Muy bien, entonces ese es el algoritmo de las taquicardias de QRS ancho. ¿Veo una taquicardia de QRS ancho? Primera pregunta, ¿está estable hemodinámicamente? ¿Sí o no? Sí, está con buena presión. Ah, ya, entonces, medicamentos. No, está hipotenso, entonces, cardioversión eléctrica sincronizada. Simple. Algoritmo para diagnóstico de taquicardias de QRS ancho. Miramos el RR. Si el RR es regular o el RR es irregular, ¿no? ¿Qué cosa es el RR? Son los complejos, ¿no? Los picos, ¿no? Pueden ser deflexiones positivas o pueden ser deflexiones negativas, ¿no? Contamos ahí el RR. Si el RR es regular, ¿no? Podría ser una taquicardia ventricular idiopática, una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Si el RR es irregular, podría ser una FA con conducción aberrante o una taquicardia ventricular polimórfica, también llamada torsada de Points. A veces, en las taquicardias ventriculares, los primeros latidos pueden tener RR irregulares, pero a partir del 20º latido ya se torna regular, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Acá están los criterios. ¿Cuáles son los criterios para determinar la diferenciación, ¿no? Y ahí viene ya la diferenciación entre taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular. La taquicardia de QRS ancho viene de arriba, ¿no? Es decir, por encima de las de His, o viene por debajo, es decir, es un latido ventricular. Tenemos los criterios de Brugada y tenemos los criterios de Berekei. Los criterios de Brugada ven el lado sagital, el plano sagital, las derivaciones precordiales. En cambio, los de Berekei ven solo una derivada, que es ABR, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, cuando aprendemos electrocardiografía, nos preguntamos, ¿y para qué sirve ABR? ABR nomás sirve para ver si el electro está bien tomado o no. Mentira, ABR sirve para definir, ¿no?, taquicardia ventricular o para diferenciar taquicardia ventricular de una supraventricular en pacientes con taquicardias de QRS ancho. Entonces, los criterios de Brugada dice ausencias de complejos CRS en precordiales. Ahí lo vamos a ver ejemplos más adelante, es decir, el complejo R, la deflexión positiva, y el complejo S, la deflexión negativa. En precordiales, en B1 a B6, ¿hay R y S o no hay? Si encuentras R y S, pasas al siguiente. Todavía no lo descartes, pasas al siguiente. El RS es mayor de 6 milisegundos en una derivación precordial, entonces te vas a medir el inicio de la onda R, ¿no?, que viene así, hasta el final, el nadir de la onda S, es decir, la puntita de la onda S. Si eso mide más de 100 milisegundos, también es taquicardia ventricular. Y si no, pasas al siguiente. Disociación auriculoventricular. Para mí me resulta complicado valorar este criterio de disociación auriculoventricular. Es muy específico, tiene una especificidad de 100%. Es decir, si uno encuentra disociación auriculoventricular. Pero la sensibilidad es muy baja, a veces es difícil encontrarlo, ¿no? Entonces pasas al siguiente. Disociación auriculoventricular significa que el latido auricular está yendo por un lado y el latido ventricular está yendo por otro lado. Normalmente, el latido auricular tiene que preceder al complejo QRS. No sucede eso en las taquicardias ventriculares.
Y por último, los criterios morfológicos, ya sea de bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama derecha siempre se mira B1 y B6, ¿no? En bloqueo de rama derecha tenemos el patrón R, R', y en bloqueo de rama izquierda tenemos la onda QS en B1. Bloqueo de rama derecha tenemos el patrón de R empastada en B5, B6, y en bloqueo de rama izquierda tenemos la R mellada en B5 y B6. Si no cumple esos criterios morfológicos, ¿no? Taquicardia ventricular. Criterios de Berekei, ABR. Vamos a explicar un poquito mejor con esta de acá. Muy bien, entonces la onda R inicial en ABR, ahí está. O sea que ABR venga como una onda R inicial, así. La RS en ABR, o sea que va a haber una R y una S pequeñita. QR en ABR, un Q, una onda R en ABR. La anchura, ¿no? El R o Q tiene que ser mayor de 40 milisegundos. Aquí, o esto de aquí, la anchura del complejo tiene que ser mayor de 40 milisegundos. La muesca, cuando es una deflexión negativa en ABR, si tú encuentras la muesca en la deflexión negativa, eso es taquicardia ventricular. O el ratio, es decir, esta rama de aquí es mayor a esta, ¿no? Es decir, que el ratio, la R inicial y la R final. Diferente es que venga así o que venga así, ¿no? Menor de 1 quiere decir que la primera es menor y la segunda es mayor, dura más tiempo, ¿no? Si ABR no cumple ninguno de estos criterios, muy probable se trate de una taquicardia supraventricular con aberrancia. Recuerden el algoritmo, ahí está lo importante. Esto de aquí es práctica, esto de aquí es para que lo conozcan, para que alguna vez digan, he escuchado de los criterios de Brugada, he escuchado de los criterios de Berekei. Yo te aseguro que ni en los médicos internistas ni los médicos emergenciólogos manejan todos estos criterios, ¿no? Lo que sí manejan es el algoritmo. Taquicardia de QRS ancho. ¿Está estable hemodinámicamente? ¿Sí o no? Sí, medicación. No, cardioversión eléctrica. Eso es lo importante. Perfecto, esto es complicado, hay que practicarlo muchísimo, pero acá lo tienen para que lo puedan revisar, ¿no? Y lo puedan practicar, ¿no? La práctica hace al maestro. Ahí están los criterios de Brugada más explícitos, ¿no? Como les había indicado anteriormente, ¿no? Acá está, ausencia de RS en todas las precordiales, ahí está, ¿ves? Ningún complejo RS, solamente hay complejos R, eso se llama concordancia positiva. Si en las precordiales hay concordancia positiva, quiere decir que es una taquicardia ventricular. El intervalo RS mayor de 100 milisegundos, acá está, ¿ves? Se mide la R, se mide la S, y si esto mide más de... Se mide la R, se mide la S, y si esto mide más de 100 milisegundos, esto de aquí es taquicardia ventricular. Ahí está. ¿Qué más? Ahí está la disociación auriculoventricular, es decir, la onda P ya no precede al QRS, sino a veces se encuentra incluso en la onda T. Ahí están las ondas P metidas, esa es una disociación auriculoventricular. Aquí, bueno, acá se le ve chiquito, en esta zona de aquí, aquí. En este caso, por ejemplo, esto de acá se llama latido de fusión, ¿no? Es decir, se encuentran el impulso auricular con el impulso ventricular y se ancha el QRS, es un latido de fusión. Eso de ahí es sinónimo de taquicardia ventricular. Aquí está, nuevamente, Berekei. Acá están las especificidades, como le decía. Perdón. Acá está la especificidad. 100%, 93%, altísima. Pero miren la sensibilidad, baja.
Es decir, si no encuentro uno, paso al siguiente. Si no encuentro uno, paso al siguiente. Y así. Así es como se define. Muy bien, empezamos con los ejercicios, ¿no? Tenemos aquí una taquicardia de QRS ancho en un paciente, varón de 65 años, con antecedente de infarto previo, hipertenso, diabético, acude por dolor de pecho y palpitaciones a la emergencia. ¿Qué tenemos? ¿Qué criterio tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, una onda R predominante en ABR. Acá está ABR, acá está la onda R. ¿Ves? Pero viene una onda R. ¿Qué más? La anchura de la R o de la Q es mayor de 40 milisegundos. Taquicardia ventricular. ¿Qué más? El QS, la muesca. Ahí está la muesca. La muesca en la rama descendente. Eso lo califica como taquicardia ventricular. Basta que cumpla un criterio y ya es taquicardia ventricular. ¿Perfecto? Como dice, la especificidad es alta, 100%. Si lo encuentras, es. ¿Ok? Si encuentras una, no es que hay que encontrar 2, 3, 4, no, una, ya está. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Acá tenemos un paciente de 25 años que acude por palpitaciones e hipotensión. ¿Qué tenemos acá? Acá, por ejemplo, tenemos el electro de la taquicardia y aquí tenemos el electro postcardioversión. Entonces, ¿qué cosa veo aquí? Veo el PR corto, veo la onda delta, ¿no? Es una preexcitación. Esta es una taquicardia en el marco de una preexcitación. Veo disociación auriculoventricular, veo anchura de la R mayor de 40 milisegundos, ¿no? Y ya es taquicardia ventricular. Como ven aquí, la R no siempre es regular, pero es taquicardia ventricular. ¿Qué más? Las latidos de captura y latido de fusión. Ahí está. Latido de captura, este es un latido de captura. Es decir, el impulso supraventricular ha trascendido hacia el ventrículo, ¿no? Entonces ves ahí la taquicardia ventricular y el latido de captura que viene de arriba, ¿no? Esto es taquicardia ventricular. Y este es un latido de fusión, es decir, se han juntado la despolarización de la parte superior con la despolarización de la parte inferior. Se han juntado, por eso es que el QRS no es tan ancho como la taquicardia, pero es más ancho que un latido normal. Tiene más de 100 milisegundos. Entonces es un latido de fusión, también diagnóstico de taquicardia ventricular. Especificidad 100%. Muy bien, estamos acabando. Tenemos aquí una mujer de 50 años, tabaquismo pesado, acude por palpitaciones, disnea al reposo. ¿Qué criterios tenemos acá? Nos vamos a ABR. ¿Qué cosa hay aquí? La muesca. Hay una muesca en ABR. ¿Qué más hay? Ausencia de RS en precordiales. Es decir, acá vengo de flexión negativa. Acá tengo positiva. No hay R y S. No hay. Entonces, es una taquicardia ventricular. Esta es una taquicardia ventricular monomórfica. Muy bien, ya vamos terminando. Dos palabritas pequeñitas nomás sobre taquicardia ventricular polimórfica y fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular y ya prácticamente el paciente está premortem, ¿no? Si ha llegado hasta ahí, tenemos que desfibrilar sí o sí, ¿no? Cardioversión eléctrica. Si no tenemos cardioversión eléctrica a la mano, pucha, se lo estoy paciente y ya fue. Entonces, el riesgo de una taquicardia ventricular polimórfica depende muchas veces del QT, ¿no? Son problemas de QT largo, QT corto, nos van a determinar taquicardias ventriculares polimórficas o también llamada torsade points, ¿no? También se llama torsade points. Hay que buscarle, como siempre, cardiopatía estructural, si es que existen causas reversibles de la taquicardia ventricular polimórfica. En la TB polimórfica, parte del tratamiento es, por ejemplo, si el paciente cumple algunos criterios, la colocación de un desfibrilador automático implantable. Hay que desfibrilar, ¿no? Ahí ven ustedes, como ven acá, van cambiando de morfología el QRS ancho.
por eso se llama taquicardia ventricular polimórfica. Muy bien, la FB, el trastorno totalmente desorganizado de la estimulación ventricular. Aquí no existe prácticamente ya casi pulso, ¿no? El paciente potencialmente es mortal, muchas veces se desencadena por infartos al corazón. El paciente llega hipotenso y si no actuamos inmediatamente el paciente se muere. Hay que hacerle una desfibrilación inmediata, reanimarlo para que el paciente viva. Muy bien, muchas gracias. Acá hay un dicho que dice: no se puede enseñar todo a alguien, se puede apenas ayudar a encontrarlo por sí mismo. Esa es la idea de hoy, darles el ABC de la taquicardia de QRS ancho y ustedes lo conozcan, sepan de qué se trata, cómo se utiliza, pero ahora viene la otra parte que es la práctica. Esto requiere mucha práctica, ¿no? Entonces hay que aprender a buscar, ¿no? Eso ya va a depender de cada uno. Muchas gracias. Gracias al Colegio Médico, gracias a la Sociedad Peruana de Cardiología, Filial Iquitos. Si tienen ustedes algunas palabras, algunas preguntas, vamos a estar moderando la mesa junto con nuestro amigo el doctor Arroyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dávila. Brillante exposición. Si alguien de nuestro auditorio tendrá alguna pregunta, alguna duda. Como saben, estas arritmias, la verdad, son, bueno, complejas de entenderlo, ¿no? Muchas veces, y algunas son potencialmente mortales, ¿no? Como explicó. Es importante siempre nosotros como personal de salud, que creo que debe ser la mayoría, estar capacitados en una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y si se puede, una avanzada también, ¿no? Y los desfibriladores, ya sean externos, desfibriladores que van implantados, son los que salvan vidas, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a seguir con la siguiente exposición, que es EKG en situaciones críticas. El siguiente tema está a cargo del doctor Chaner Sumaeta Córdoba.